Hola, mi nombre es Rita González, matrícula 1180538. En este caso estaré hablando un poco acerca de lo que son las lesiones químicas por álcalis o ácidos. Vamos a iniciar por el concepto. Las lesiones químicas son un tipo de quemaduras que se distinguen por el daño ocular de moderado a intenso que producen en los tejidos con los que la sustancia entran en contacto y pueden crear discapacidades. En este caso, estamos hablando de quemaduras químicas en el globo ocular. Podemos ver en la imagen cómo se ve la diferencia entre una quemadura química por ácidos y una quemadura química por álcalis. Como vemos en la fase aguda, cómo se ven ambos ojos opacos, pero en el ácido se ve más rojizo, en el álcali se ve un poquito más blanco. Y ya en la fase reparadoras o de secuelas, después de mucho tiempo, estos tienden a aclararse un poco, pero no quiere decir que el paciente pueda ver con totalidad. En cuanto al concepto de quemaduras por ácido, vamos a tener que los ácidos de bases débiles, estos penetran con libertad las células vivas, entonces algunos entran más fácil que otro, mientras que las bases fuertes de ácidos producen coagulación y desnaturalización de las proteínas celulares con los que entran a contacto. Podemos decir que las lesiones por químicos, como su nombre lo dice, son afecciones que se crean en el ojo mediante, pueden ser productos químicos, reacciones químicas, con que el globo ocular tenga contacto y entonces crean estas lesiones. En cuanto a su fisiopatología, esta suele ser muy variable, va a depender mucho de la lesión que produzca el ácido. Si esta es leve, es porque el pH es menor de 2,5, mientras que el ion de hidrógeno de las soluciones ácidas alteran el pH, mientras que el anión lo que hace es que genera la unión a proteínas, teniendo como consecuencia la precipitación en el epitelio corneal y el estroma superficial. Entonces, luego de esto, lo que hace es que se produce una necrosis coagulativa con formación de una escara que limita lo que es la penetración y la profundidad, o sea que lo protege un poquito. Entonces, el ion hidroxilo lo que hace es que estas soluciones alcalinas saponifican los ácidos grasos de la membrana celulares, generando una disrupción celular y lo que le produce la muerte. Mientras que los componentes catiónicos, esto lo que hacen es que reaccionan con los grupos de carboxilo y de glicosaminoglicanos del estroma y también reacciona con el colágeno. Luego de que pasa todo esto, lo que hace es que si al combinarse el álcalis con las proteínas tisulares, causan necrosis licuefactiva y saponificación. Entonces, estas lo que hacen es que penetran más los tejidos, se va incrementando el daño y se ha visto que el daño intraocular este es irreversible con niveles de pH de 11,5 o más en el humor acuoso, que sabemos que es una parte muy importante del globo ocular. Entonces, luego de que va a depender de qué grado sea el pH, entonces lo que pasa es que si la sustancia química penetra, habrá pérdida de la claridad estromal por la hidratación de los glicosaminoglicanos. Entonces, estos lo que hacen es que anulan a la liberación de prostaglandinas y producen un aumento de la presión intraocular. Sabemos que la presión intraocular afecta mucho a lo que es el globo ocular en general. Entonces también se verá perdida la pérdida de vascularización del limbus e infiltración de leucocitos como resultado de la isquemia conjuntival. Entonces, esto es lo que pasa fisiológicamente cuando tenemos contacto, ya sea por álcalis o por ácidos en el globo ocular. Luego de esto, vamos a tener lo que son las características. Estas son muy generalizadas. En las primeras horas
lo que pasa es que se delimita y se muestra como una necrosis del área afectada y los bordes están más o menos bien definidos, pero el epitelio está ausente en la lesión. Entonces, el estroma edematizado en grado variable, que esto pueden variar, y la conjuntiva quemótica. Luego, también se puede observar que la piel de los párpados en regiones circunvencinas pueden hallarse necróticas y edematizadas, mientras que el endotelio rara vez está implicado y la reacción inflamatoria de igual manera puede ser de grado variable. Dentro de otras características, las lesiones químicas agudas se clasifican en grados variables, como se dijo anteriormente, para permitir el tratamiento adecuado y que éste sea más específico posterior y que éste pueda orientar a un pronóstico más rápido. Mientras que las áreas cruentas en aposición tienden a lo que es la formación de simbléfaros durante el proceso de reparación. Entonces, los casos más graves se simblenfaron cicatricial se asocian con lo que es el entropión, que se estará explicando más adelante, y se crea lo que es una desorganización de la estructura conjuntival. No es raro que se produzca el ojo seco por lo que es la destrucción de las células, que son las productoras de moco, y tiempos de la rotura lagrimal se vean alterados. Por lo mismo, porque las quemaduras van deteriorando todo lo que todo lo que va creando la producción del moco, que es lo que mantiene como el ojo hidratado y lubricado, y la rotura de la lágrima se ven alterados por la misma razón. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son las quemaduras por ácidos en este caso. Como podemos ver, cómo se ve súper irritado el ojo, cómo se ve la conjuntiva muy afectada. Aquí tenemos un ejemplo, ya este es un grado elevado. Aquí se ve simbléfaro del fondo del saco inferior a una quemadura por ácido. Se puede observar la ausencia del fondo de saco, como se ve aquí en esta parte inferior. Y se ve el reemplazo por tejido fibrovascular conjuntival, que es el que se adhiere. En esta región, entonces, el globo ocular a la conjuntiva dorsal inferior. En este caso podemos ver lo que son ya las secuelas de una quemadura por ácido. Aquí se observa la córnea opaca, como podemos ver, eh, vascularizada en los tercios superiores, por aquí. Y en el tercio cubierto por el párpado se observa cómo está la afección por aquí arriba, por aquí arriba. Aquí tenemos otro ejemplo de una quemadura por ácidos, como se ve el desprendimiento de lo que es el párpado inferior, que esto suele ocurrir mucho. Entonces, en cuanto al diagnóstico, no hay un diagnóstico específico, ya que las quemaduras son muy visuales, o sea, el doctor puede notar que el paciente tuvo una quemadura. Entonces, lo que se hace es que se le realiza al paciente una anamnesis, un examen físico ocular rapidito para chequear qué tan profunda tal vez fue la quemadura. Entonces, de inmediatamente se procede al tratamiento, ya que en estos casos debe ser muy rápido cuando el doctor actúe sobre la quemadura del paciente. Entonces, la gravedad de la quemadura ocular está correlacionada directamente con la duración de la exposición y del agente causal. O sea, que va a depender de qué le causó la quemadura y cuánto tuvo contacto con el tipo de químico con el que tuvo la quemadura. Entonces hay que tener en cuenta el pH de la solución, la duración del contacto, la cantidad de solución y la solución de penetrabilidad. En cuanto al tratamiento, como medida de emergencia está el lavado inmediato y abundante de la superficie ocular
sería ideal que se hiciera con bicarbonato de sodio al 2%, el hidrato de potasio al 0,5%, pero estas son soluciones que quizás no vamos a encontrar tan rápidamente. Entonces siempre tenemos que tener un plan B para poder actuar de manera adecuada. Lo más práctico es realizar el lavado con agua, que es igual de efectivo. La realización de este lavado se va a hacer eh, ojalá pudiéramos tener anestesia local para, se acuesta el paciente, se le pone una anestesia local, unas gotitas de propacaína, se entreabren los párpados exponiendo la mayor parte visible del globo ocular, se irriga profundamente y se retira el torso medial necrótico y las secreciones observadas obviamente se van a ir limpiando. Se tienen que buscar las partículas sólidas que mayormente se encuentran en el saco inferior y se vierte el párpado. Entonces, después de que se vierte el párpado, se retira todo el material extraño. Aquí tenemos una imagen, dos imágenes de cómo sería lo ideal para realizar lo que es el procedimiento. Como podemos ver, el paciente está acostado, supongamos que ya se le puso la anestesia, se le hace el lavado con una jeringa, se le extraen los cuerpos extraños y se va obviamente limpiando todas las secreciones que el paciente pueda tener. Luego, así es como se vierte el párpado. Lo ideal sería de igual manera con un hisopo que es más higiénico, pero siempre tenemos que tratar de resolver con lo que tengamos al alcance. Se puede usar un lapicero mientras no tenga contacto directo con el ojo. Lo importante es realizar el procedimiento para garantizarle al paciente un mejor tratamiento. Lo ideal es que se utilice 1 litro de solución por cada ojo, solución salina, ya sea de Hartmann o glucosada o la solución salina que encontremos. Entonces el tratamiento médico ya está encaminado a reducir lo que es la inflamación y propiciar la cicatrización. Entonces, también está indicado el uso de antibióticos profilácticos y ciclopégicos. Los esteroides de aplicación local también sirven para disminuir la reacción inflamatoria y aliviar los dolores, que estos suelen ser muy incómodos, los que el paciente presenta. Entonces, esto ha sido todo por la exposición. Esto fue un tema muy interesante, conocer acerca de las quemaduras químicas que se pueden presentar en el ojo y sobre todo el manejo que se debe de tener en estos casos sobre este tipo de lesión. Cómo reaccionar cuando un paciente venga con con una lesión por quemadura química y el procedimiento a realizar para garantizarle al paciente hasta que se pueda referir a un oftalmólogo y pueda tener tratamiento ya específico en sí, cómo se debe de tratar los primeros auxilios que se deben de tener, lo que es el lavado, la revisión del párpado, la extracción de cuerpos extraños, que son procedimientos súper esenciales al momento de tener interacción con un tipo de lesión como esta. Gracias.